Hola, Pao. Muy buenas Julie, buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta al compartir esta noche contigo y con todas las personas que nos pueden observar para poder trabajar este hermoso tema que obviamente amerita, sobre todo en este tiempo. Claro que sí. La cuarentena nos hizo que cambiemos de la noche a la mañana muchos de nuestros hábitos y también nos generó bastante incertidumbre, miedo, tanto por la parte económica, también la parte social. Ahora nos toca vivir, tal vez los padres antes no estaban tan acostumbrados a compartir tanto tiempo con los hijos y a su vez los hijos con los padres. Y ahora no les quedó de otra que Exactamente. regresar al tiempo de antes y aprender a convivir un poquito más en familia. Y eso nos cambia un poco lo que es nuestros hábitos y la salud mental. Pau, ¿qué es la salud mental? Bueno, sí, vamos a trabajar con un poquito de ayuda. Por favor, Julie, si me ayudas con las diapositivas. Sí, claro. Entonces, más gracias. Perfecto. Bueno, es importante salud mental, ¿sí? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Salud mental durante el aislamiento por COVID-19. Vamos, por favor. ¿Ok? Bueno, como conocemos, lo que es salud mental es un estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual, que en este caso permite el desenvolvimiento de todos nosotros, de todas las personas, de todos los individuos, ¿sí? En el entorno familiar, social y laboral, así como gozar, en este caso, de bienestar y calidad humana. En este caso es uno de los conceptos muy reconocidos y sobre todo trabajados, ¿sí? La salud mental abarca una amplia gama de actividades, directa o indirectamente, y eso hay que recordarlo siempre, relacionados al componente del bienestar mental, incluido lo que en este caso la OMS o la Organización Mundial de la Salud nos define, ¿no? Como salud. Así que para ponerle un concepto súper básico, es un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. Súper fácil para que no se lo olviden, ¿sí? Así que vamos con la otra parte de mi Julie. ¿Ok? ¿Qué abarca la salud mental? Es algo muy importante. ¿Qué abarca la salud mental? La salud mental abarca 3 puntos específicos. Nuestro bienestar físico, mental y social. Se nos han movido un poquito las diapositivas de ahí, tal vez el programa, Julie. Perfecto, gracias, gracias. Estamos ahí con esta cuestión. Es importante poder trabajar toda esta área porque nosotros somos una triada de emociones, en este caso, de la parte física, de la parte mental, de la parte social. Si nosotros mentalmente no estamos bien, vamos a ver problemas en el estómago, vamos a somatizar en este caso, y obviamente van a haber mucho tipo de consecuencias a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral y en muchos otros aspectos que obviamente van a ser el desenvolvimiento normal que puede tener una persona en este proceso. Pau, sí, como nos estabas hablando, es algo súper importante todo esto y tenemos que tener muy claro que la salud mental a la final va a ser todo, ¿no? Va a ser, Exactamente. no es solamente, o sea, es como dices, la parte física, la parte social, todo esto va a influenciar mucho. Eh, Exactamente. Entre otros, también importante la parte espiritual, que también la vamos a topar un poquito. Hay personas que no la incluyen, pero dentro de la parte mental también podemos incluir la parte espiritual, porque eso también nos va a ayudar en este proceso, mucho más todavía que antes, porque este proceso nos ha ayudado a buscar muchas cosas. Ajá.
Julie, no te escuché, no sé si hay algún tipo de problema, ¿me escuchas tú? ¿Me escuchas, Julie? No escucho, no tengo retorno de voz. ¿Pau? Ahora sí. Ahora sí estamos en Sí, tuvimos un problema la conexión. sí, Perdón me a quedé todos. sí, nos quedamos con un poquito, recordemos que por la parte de todo, que todo el mundo está utilizando redes sociales y todo lo que es la parte de red, obviamente vamos a tener congestión de esto. Entonces, sí es un poquito, les pedimos mil disculpas por esa cuestión. No te escuché, Julie, en una parte, mil disculpas, así que me quedé ahí. No te Ajá, preocupes, eso es las cosas que tenemos que pasar por hacer el programa en vivo. Tiene sus beneficios, pero también tiene estos problemitas, pero no hay problema. Pau, te preguntaba si esto del coronavirus o del aislamiento ha influenciado en algo a nuestras emociones. claramente, claramente. Obviamente, de esta crisis, podríamos decirlo así, porque ya tenemos tan golpeado ese término, hablamos de que vamos a hacer un análisis de la pandemia, ¿sí? Es importante un análisis de aquí, o algo pequeñito. ¿Qué nos trajo? ¿Qué nos trajo la pandemia? Nos trajo muchas consecuencias en muchísimos aspectos. El hecho solo de habernos a un aislamiento obligado, a un paro de actividades cotidianas, a lo que estábamos acostumbrados, nos ha cambiado en un montón de cosas. En este caso, sobre todo y principalmente cambios en el área emocional de las personas en varios ámbitos de Julie. Entonces, sí es importante hacer un pequeño paréntesis y hacer un pequeño análisis de lo que se ha estado viviendo y de lo que ha estado sucediendo por esta situación. Sí, ¿y tú crees que hay una forma de estratificar esas emociones? Sí, bueno, en este caso hablamos de emociones también, ¿sí? Es importante y regresando justamente a la diapositiva que le habías tenido colocada, parte de estas emociones o negativas, para poderlas decir así, hemos tenido como la incertidumbre, la preocupación excesiva, la ansiedad, la depresión, el estrés, el insomnio, entre muchísimas más. Y vamos a hablar un poquito de emociones. Me pareció muy importante poderlas conocer, diferenciar, para poder ir viendo, pues, qué es lo que tenemos dentro de este proceso, ir conociendo, ¿sí? Es importante, si tal vez nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Julie. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros tenemos un diagrama que se utiliza sobre todo para trabajar el proceso de duelo, ¿sí? El proceso de duelo desde lo que inicia, cuando, por ejemplo, duelo no significa necesariamente la muerte de alguien. Duelo es la pérdida, incluso solo de una mascota, el hecho de haber perdido un trabajo, etcétera, etcétera. Este diagrama me pareció muy importante, yo lo tomé también como ejemplo y se los colocaba acá, para que veamos cómo es un proceso de lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿Cómo iniciamos esto? Con lo que es del COVID, ¿sí? El primer punto, la noticia de que se inició en China, no le tomamos mucho en cuenta, ¿sí? Después viene, bueno, acá no creo que pase, todavía estamos lejos, etcétera, etcétera. Luego, pues cuando ya comenzó a ocurrir, ¿por qué no se tomó medidas para poder evitarlo? Podían haber cerrado y ahí comienzan, ¿no? Las personas con su pensamiento, podían haber cerrado los aeropuertos, no haber permitido que la gente entre por sea vía aérea, terrestre, etcétera, etcétera. Entonces, la gente va a comenzó con esa parte, ¿sí? Luego viene la parte del miedo, ¿sí? Que también está relacionado a lo que es la incertidumbre. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y ahora cómo lo vamos a enfrentar? Tenemos ya personas con coronavirus. Recordemos cuando sucedió en la ciudad de Ambato, en la prueba de Murao exactamente, no teníamos casos, ¿sí? Pero el momento que ya escuchamos que dos personas de otra ciudad provenientes de la provincia de Chimborazo fueron trasladadas al hospital, comenzó
la situación más grave aquí en Ambato. Entonces, los rumores, las noticias mucho más graves y toda la cuestión, obviamente eso generó también de cierta u otra manera pánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si estas personas llegaron, ya se van a contagiar y esas personas están dentro del hospital, salen y bueno, comenzó? Entonces, eso es otra parte de este proceso. Luego, después de este tiempo va a venir obviamente la parte de la aceptación, que ellos lo ven como una travesía por el desierto, ¿sí? Y lo relacionan con el hecho de, bueno, estamos aquí, ya nos toca vivirlo y todo. Pero después de esto va a venir un cambio, y eso tenemos que valorar mucho, porque toda crisis nos va a traer algo importante también, algo bueno. Hay que tomar las cosas también pese a que obviamente son de mucho cuidado y muy delicadas y que hay que tomar precauciones bastante altas por el proceso que estamos viviendo, también hay que ver lo positivo, porque esto también ha traído cosas muy positivas, ¿sí? Y dentro de eso son cambios de hábitos, y justamente como lo podemos ver en la diapositiva, cambio de hábitos, a mejorar muchas cosas. Esto ha venido a mejorar de cierta u otra manera hábitos en el área que tal vez no manejábamos. Muchas personas no cocinaban, les tocó aprender a cocinar. Muchas personas no les gustaba limpiar la casa, obligado les tocó porque no hay nadie que les ayude. Muchas personas bueno, salían en su auto a hacer cualquier cosa en la tienda. Ahora ya les toca, mejor dicho, ir caminando, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha traído muchas cosas, cambios de hábitos. Ha venido a unir familias, ha venido a hacer cosas positivas también. Recordemos que todo lo malo que viene siempre trae algo bueno y eso es lo que también debemos buscar. Al final de esto, que esperemos que sea pronto, que también debemos aprender a vivirlo con esto, porque no es que, bueno, se acaba y ya no va a haber más contagios. Ustedes han escuchado, la OMS nos dice que puede haber otro brote. La idea es ya poder controlar. Estamos esperando también que por favor nos ayuden rápido con esa vacuna que tanto están investigando y sea algún momento que ya podamos tenerlo con nosotros para poder combatir esto de una manera más asertiva, de una manera más rápida, ¿sí? Eso en sí lo que tratábamos con este pequeño diagrama que podríamos utilizarlo como base, como lo que estoy viendo, ¿sí? Claro, y súper interesante porque nos haces un recorrido desde el momento cero hasta lo que estamos viviendo y hasta lo que vamos a esperar. O sea, exactamente, presente y futuro. lo que esperamos que sea lo positivo, porque no necesariamente lo malo nos trae, sí nos traen cosas negativas, pero de esas cosas negativas debemos tomar fuerza, valentía y crear cosas diferentes. Hoy el tiempo es para eso, el tiempo de crisis, y yo tengo eso bien grabado en la mente por alguien que yo quiero mucho, que me decía, en un tiempo de crisis yo me levanté y hice mucho dinero, y yo le decía, ¿y cómo? Fue alguna de sus historias. Me decía, porque yo creé esto, yo hice esto, mientras mucha gente se dormía, mientras mucha gente se lamentaba, yo busqué cosas positivas y creé cosas. Entonces, este tiempo podemos hacerlo así. Busquemos cosas positivas en medio de lo negativo. Actitud mental positiva, que es una de las partes que debemos manejar siempre, pese a todo. Exacto. Creo que esto de la mente positiva se aplica tanto a los tiempos con cuarentena, sin cuarentena, pero también creo que por eso es súper importante porque a veces hay personas que no logran ver tan claro esas partes positivas de la situación y se quedan más enfocados a lo negativo, que a veces parece un poquito más fácil, ¿no? Un poco más cómodo, no salir de esa zona de confort. Pero bueno, exactamente. Al final de este live, tú nos vas a dar también unos consejitos para poder encontrar ese mejor camino. Claro que sí. Justamente, Julie, después de esto, vamos a hablar un poquito sobre lo que es las emociones. Sí, me Exacto. pareció muy importante, me pareció muy importante porque muchas personas entienden una cosa por emoción y otra cosa por sentimiento, entonces, etcétera, etcétera. Sí, las emociones obviamente son parte de nuestra vida, así como los sentimientos, pero las emociones son cortas.
corta duración, mientras que obviamente, bueno, dependiendo también, ¿no? Dependiendo también las emociones y cómo las manejemos, pero los sentimientos obviamente van a tener larga duración. Ahora, vamos con las emociones. Pueden ver que las emociones son infinitas, pero vamos a ver las más importantes, ¿sí? Dentro de las emociones vamos a encontrar positivas, emociones negativas. Pero primero recordar qué es una emoción. Las emociones son fenómenos psicológicos, ojo en esto, son fenómenos psicológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios, a las demandas ambientales que todos tenemos. Y justamente una de ellas es la que estamos viviendo, ¿sí? Esa es la que nos engloba este momento, la que nos lleva a justamente a esto, a lo que estamos haciendo, Julie. Porque normalmente sí, hacemos lives, pero no es lo mismo que ahora, que es una de las opciones que hemos tomado para poder estar en comunicación con muchas personas. Así que busquemos dentro de las emociones positivas para poder salir y arrancar a cosas mucho mejores en este caso de las que ya teníamos. Así que bueno, dentro de las emociones, Julie, sí es importante entender cuáles son las emociones positivas y las negativas. En la siguiente, por favor. Pasamos, por favor, a la... Ajá. Muchísimas gracias. Es importante conocer, sí, las emociones positivas y las negativas. Muchas personas ya saben, ya las comprenden, pero tal vez no tienen el conocimiento de cuáles son y tal vez cómo clasificarlas, ¿sí? Bueno, dentro de las emociones positivas vamos a encontrar las básicas que yo les puse acá: alegría, amor, seguridad, sabiduría, libertad, bienestar, fuerza interna, creatividad y esperanza, ¿sí? Y dentro de las negativas vamos a encontrar la tristeza, el odio, la inseguridad, el miedo. Dentro del miedo también vamos a encontrar la incertidumbre, que están ligadas en sí, ¿sí? A la vez están de diferente manera, pero a la vez están ligadas. Ya les voy a explicar por qué. La culpabilidad, la desesperación, la depresión, que es una de las cosas más fuertes que estamos teniendo últimamente, con personas que ya fueron diagnosticadas con depresión y otras que recién están comenzando a sentir esto. Hemos tenido también una, ¿cómo les podría decir? Sí podríamos decir una para poder ir viendo trastornos a nivel de ánimo. Entonces, esto también es muy importante poderlo trabajar y poderlo comprender, ¿sí? El pesimismo también dentro de las emociones negativas. Pero ahí te voy a comentar algo, Julie. Es importante saber que dentro de las emociones negativas existen emociones negativas saludables. Y eso es lo que no mucha gente lo comprende, ¿sí? Entonces, sí, exactamente, y es lo que maneja la TREG y la terapia cognitiva conductual, justamente lo que te comentaba el otro día. Las emociones negativas saludables son muy importantes también. Una de ellas es el miedo y obviamente también la desesperación, podemos decirlo ni tanto, es la preocupación, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros tenemos miedo, el cuerpo se activa, porque no solo se activa en la parte, en la parte psicológica y conductual, sino también se activa en la parte fisiológica, ¿sí? Entonces, el miedo es una emoción, escuchémoslo bien y tengámoslo claro. Muchas personas dicen, tengo miedo y estoy haciendo mal, estoy sintiéndome mal y no debería sentir miedo, ¿sí? No debería, tengo esas creencias irracionales de decir, no debería tener miedo. Es normal que tengas miedo, es normal que te preocupes. Muchas personas, al sentirse así, se sienten mal. No se sientan mal al sentir miedo y preocupación, porque son dos emociones, principalmente sí, son las dos emociones de las que yo siempre tomo de ejemplo, dos emociones negativas saludables, porque estas dos que nos van a ayudar a buscar nuevas alternativas de salida. Te voy a poner un ejemplo para comprender y para que muchas personas me comprendan un poquito más, con más facilidad. Por ejemplo, cuando tú estás en un lugar sola y por ahí aparece un perro, entonces te queda mirando y se pone ahí listo para, ¿sí? Tú tienes tres opciones, ¿sí? La primera es, obviamente, que es la que te va a generar el miedo, te va a generar quedarte quieta. Segunda, salir corriendo, o la tercera, enfrentarte, ¿sí?
son muy importantes. Entonces, el miedo te va a impulsar a algo. Ahora, poniendo el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy, el miedo que te va a generar, tomar 3 decisiones, como dicen nuestros queridos gringos, make your choice, ¿sí? Tú tomas la decisión. El miedo te va a ayudar a enfrentarte a muchas cosas que estamos viviendo. Bien, en el miedo, ¿te bloqueas y no haces absolutamente nada? 2, tomas precauciones, o bien hago lo que obviamente están haciendo muchas personas, saliendo y no tomar conciencia de lo que está pasando, hasta que luego cuando ya suceden las cosas dice, ups. Entonces, sí es importante conocer nuestras emociones y también entender que dentro de las negativas hay saludables, y 2 de ellas son las que puse el ejemplo esta noche, Julie. Sí, eso que nos cuentas, sabes, Pau, yo nunca lo había tomado así, claro, nunca había pensado que habían emociones consideradas negativas, pero que a la final eran positivas. Y claro, el miedo está considerado como parte de nuestro sistema de defensa y es el que se va a encargar de activar nuestra adrenalina y todo eso. Y, Exactamente. y si no fuera por ellos, no podríamos defendernos en ciertas circunstancias peligrosas, ¿no? Entonces, claro, y todo depende también de cada persona, de la fuerza que va a tener cada mente para saber cómo direccionar ese miedo. Lo que habíamos hablado antes, de una forma positiva o de una forma negativa. Exactamente. Pau, ¿tú crees que hay cómo manejar estas emociones? ¿Nos puedes dar algún consejo? Claro, claro que sí. Dentro del manejo de emociones, vamos a encontrar pues dos, dos técnicas. Usted va a dar aquí emociones positivas y negativas. Sí, entonces el primer paso para manejar nuestras emociones es básico, ¿sí? Reconocer nuestras emociones. Ahora que ya sabemos y las clasificamos de manera súper fácil aquí, como una pequeña clasecita, entonces el reconocer mis emociones, ahora digo, bueno, siento miedo, pero esto no es algo que me va a dañar, y es algo que a la final sentirlo, y no me voy a sentir mal. ¿Le siento preocupación? Sí, y es normal sentir eso. Entonces, reconocer cómo me siento y yo voy a poder hablar, poder expresar. Muchas de las personas no expresan sus emociones, no expresan sus sentimientos y obviamente ahí vamos a ver reflejado muchos de los problemas, incluso a nivel fisiológico, porque cuando nuestra boca no habla, no, algún órgano de nuestro cuerpo habla. Entonces, Julie, no me vas a dejar mentir en esta área. Entonces, sí es verdad, hay muchos estudios sí, que están relacionados, que la parte emocional influye un montón en varios ámbitos de nuestra vida, en especial, sobre todo en la parte. Sí, es verdad. ¿Cuántas personas no vemos que cuando están con miedo, estresados, nerviosos, como le quieran llamar, uno se les afloja el estómago, los otros vomitan, los otros se desmayan, los otros simplemente se ponen a temblar, otros padecen de dolores de estómago súper fuertes, otros de dolores de cabeza. Entonces, el cuerpo es súper inteligente y por algún lado tiene que canalizar esa energía. Exactamente. Me queda una duda ahorita, después de estar explicando eso. ¿Tú crees que cuando una persona reconoce sus emociones, lo podría tergiversar esa información pensando que es una debilidad de la persona? ¿Ellos pensando que es una característica negativa de ellos o no? ¿O eso no pasa en tu consulta con tu paciente? Exactamente, muchas de las personas llegan a consulta y dicen, bueno, es que yo tengo miedo y en realidad justamente, y gracias por la pregunta, Julie, las preguntas que por lo general llegan, sí, o sea, con la que los pacientes dicen es que soy débil o me dicen que estoy débil porque yo o porque tengo miedo, porque me preocupo demasiado y eso. Sí, obviamente hay que canalizar, cada paciente es un mundo diferente, con cada paciente debes trabajar, porque, o sea, con este paciente me funcionó tal cosa, pero con el otro paciente. Todas las personas venimos con creencias irracionales, cargadas a nivel de toda nuestra vida y obviamente también influenciadas por nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Entonces,
el hecho, muchas veces en la casa dicen, no puedes llorar, no puedes expresar tus emociones, entonces ellos piensan que al expresar o al llorar, o incluso te voy a decir así, y voy a utilizar esta palabra fea, al aguantarse, no expresar sus emociones, eso también les genera problemas. Entonces, Sí. obviamente, cuando los llega a es el único lugar donde ellos pueden expresarse. Algunos, porque hay otras personas que todavía les cuesta, pero obviamente con la parte de técnicas y todo, la idea es que puedan expresar, la idea es que puedan soltar y la idea es que puedan salir adelante, ¿sí? Con más impulso, con más fuerza, desarrollando obviamente actitudes enfrente o como confrontar la situación que están viviendo. Depende también del problema, Julio. O sea, como te decía, cada paciente es un mundo, cada paciente viene con temas similares, pero con muchas maneras diferentes de afrontarla. La idea es que vayamos tomando herramientas para poder enfrentar cada problema. La idea es buscar soluciones y obviamente poder ayudar al paciente en este caso. Exacto, por eso es tan importante las terapias, la verdad, porque a veces crecemos creyendo que algo está mal, cuando de verdad no está mal. Y muchas personas pierden muchas oportunidades justamente por tener ese pensamiento que algo es negativo cuando tal vez sea algo normal. Sí, como hablábamos justamente, emociones positivas y negativas, y dentro de las negativas también hay saludables. Entonces, ahora que ya comprendemos con esta pequeñita clase, vamos a entender que lo que estamos sintiendo, el miedo y la preocupación, que son las emociones más fuertes que hemos venido sosteniendo a nivel de este proceso de aislamiento, son normales. O sea, no tengan miedo así, no se preocupen, no tengan vergüenza normal de un ser humano. Si tal vez fuésemos personas podríamos decirlo como se dice socialmente, con un corazón de piedra, tal vez, sí, obviamente no sentimos con eso, sentimos con otras áreas específicas del cerebro, ¿no? Pero para decirlo así socialmente, todos sentimos, todos. Hay personas que obviamente no revelan sus emociones y se ponen una máscara o una, ¿cómo podríamos decir? O algo de hierro por fuera para no sentir, pero por dentro hay una persona con una debilidad tan grande que lamentablemente no lo puede expresar. Entonces, sí les invito a expresar sus emociones, obviamente con quien puedan hacerlo, y si no lo pueden hacer con alguien en casa, pues obviamente busque un profesional de salud mental. Exactamente, creo que eso es muy importante también porque y en este tiempo de aislamiento a veces sentimos que no tenemos con quién hablar, por más que estemos rodeados de personas, pero siempre tenemos que recordar que están ustedes para ayudarnos. Pau, ¿nos puedes hablar un poquito de la inteligencia emocional? Te voy a dejar. Dentro de la parte de cómo enfrentar o cómo manejar emociones también antes de cambiar de tema, Julie, aparte del reconocimiento de emociones, sí es importante tomar también y en este caso la aceptación y la toma de control. ¿A qué nos referimos con eso? Y antes de pasarnos, ¿sí? Luego de reconocer las emociones, es demasiado importante. Con las emociones debo entenderlas, ¿sí? Y también comprender algo. Eso es una de las cosas que estaba también socializándose mucho dentro de las redes sociales. Hay que comprender nuestras emociones y también reconocer lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? Y ahí entra nuestra inteligencia emocional. Eso me imagino que es a lo que va tu pregunta, ¿sí? También va conectado. Hay que entender qué es lo que controlar y qué es lo que no puedo controlar. ¿Qué puedo controlar, Julie? Puedo controlar cómo cuidarme en casa, cómo cuando salgo de casa, cómo cuidarme en la parte de higiene, no necesariamente solo en la parte de higiene de mi cuerpo, también en la higiene de salud mental, ¿sí? Cómo cuidarme en la parte, cómo controlar incluso la parte espiritual. Todo eso es un trabajo de que una persona debe llevar con mucho tino y obviamente también aprender a comprenderle, sí, a comprenderle y a entenderle sería la parte importante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no podemos controlar? Julie, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que no podemos controlar? Ahora que ya entendiste qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar. Yo personalmente creo que no podemos controlar las acciones de las otras personas.
Exactamente. Entonces, Hay muchas personas que se enojan y pelean, Julie. No sé si tú has visto en redes sociales, sí, y dicen cosas fuertes y todo. Y eso para las personas sensibles también les va a afectar, ¿sí? Entonces, lo que podemos controlar es lo que yo puedo manejar dentro de casa, cómo cuidarme a mí, cómo cuidar a mi familia, cómo cuidar a los seres que están cerca de mí y si puedo, obviamente, a todo el círculo de las personas que me rodean. Pero yo no puedo controlar lo que está pasando fuera. ujú, Para eso están nuestro gobierno, para eso están las autoridades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, también hay que aprender a diferenciar eso y eso está dentro del manejo de las emociones, ¿sí? Recordemos, a entender nuestras emociones y aceptar y tomar el control de las cosas, de lo que puedo controlar, más de lo que no puedo controlar, no, porque eso es lo que me genera ansiedad muchas veces y luego ya lo vamos a poder incluso ver como una patología. claro que sí. Sí, es la verdad, cada uno puede controlar por lo que uno es responsable. El resto, Exactamente. nada más. Y la ansiedad, eso también creo que es un tema que lo vamos a tocar porque muchas personas están muy ansiosos durante todo este tiempo. Y tengo un poco de curiosidad, Pau, por esa pregunta que te hice hace un ratito sobre lo de la inteligencia emocional. Sí, exactamente. La inteligencia emocional hay que entenderla como una capacidad que es nuestra, es propia, ¿sí? Para reconocer nuestros propios sentimientos y también los ajenos, ¿sí? Nuestra inteligencia emocional debe ser basada en eso. Sí, gracias por la diapositiva. Es súper, súper fácil esta imagen que la encontramos. Esta la pueden encontrar incluso en Google y me encantó porque está resumido lo que en sí es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional básicamente es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y emociones, tanto propios como ajenos, y la habilidad para manejarlos, ¿sí? Al inicio que dice, comprender las emociones, utilizar las emociones, manejar las emociones y percibir las emociones. Dentro de lo que es inteligencia emocional, obviamente, 4 de los puntos específicos que debemos aprender a manejar. Me encantaría algún momento poder expandir, es un tema bastante amplio y hermoso a la vez. Obviamente que está incluido parte de lo que hemos venido trabajando, Julie. Sí, Pau, yo creo que esto de la inteligencia emocional, muchísimas personas no lo saben y también no saben cómo canalizar. Entonces, qué bueno que nos pudiste explicar un poquito sobre eso. Uh -huh. Antes está, dime. Listo. Julie, aparte de todo esto, sí es importante también tomar ¿sí? Un punto importante. ¿Qué es la resiliencia? ¿Has escuchado sobre la resiliencia? He escuchado, lo he aplicado muchísimas veces en la vida. Creo que es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a situaciones adversas. Exactamente, exactamente. Muchas personas, aunque no conozcan el tema, para muchas personas va a ser nuevo. Creo que la mayoría de personas somos resilientes porque pese a todas las dificultades, vamos viendo y sacando lo positivo, que es lo que les invito a hacer en esta ocasión también. Buscamos lo positivo para poder salir con más fuerza, más herramientas para poder enfrentar otro de los retos, porque nuestra vida es de retos, nuestra vida siempre va a ser llena de obstáculos y cada obstáculo va a traernos un aprendizaje para poder saltar al siguiente nivel, como lo digo yo. Yo siempre les digo a mis enanos así, esto que te está pasando te está dando fuerza, te está dando valentía, te está dando nuevas herramientas o estás afilando las herramientas que ya tienes simplemente para poder pasar al siguiente nivel y poder enfrentarte a las cosas que vienen, porque toda la vida es de retos. Exactamente, así es, mi Julie. Es verdad, o sea, siempre vamos a tener la parte positiva, la parte negativa y tenemos que tener fuerza para poder, sobre todo, adaptarnos a la parte negativa de la vida. Creo que en este tiempo tal vez no lo vamos a considerar como una cosa negativa, como ya hemos venido hablando durante todo este live, sino que también tenemos que tener las partes positivas y va a ser mucho más fácil nosotros podernos adaptar a esta situación que está llena de cambios. Exactamente, cambios fuertes, hay que decirlo así, porque no podemos negar lo que estamos viviendo. Parte de este proceso que te indicaba el diagrama realizado
también entra la negación. No, no puede, a nosotros no nos va a llegar, no va a pasar, o por qué a mí, o por qué esto, o por qué no sucedió, ¿sí? Parte de eso es algo normal, es un proceso normal, ¿sí? Decimos, bueno, no nos va a pasar, o lo que sea, pero en realidad pasó, y lo estamos viviendo. Y Claro. ahora hay que buscar herramientas, buscar alternativas para poder salir, para poder enfrentar o contrarrestar lo que está pasando. Y lo Pau, mejor, obviamente, es la otra. claro. Pau, toda esta situación nos genera mucho estrés. Te voy a dejar Ujú, con un material que tienes preparado para que nos vayas hablando un poquito sobre esto. ujú. Listo. Bueno, salimos todavía por... Sí, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, parte, parte de las técnicas que se están dando ahora se han hecho muy famosas. El manejo del estrés es muy importante, ¿sí? Ahora que tenemos teletrabajo y la mayoría de personas, creo que un 80% de personas estamos trabajando por medios digitales, vamos a tener más estrés del que ya teníamos. ¿Por qué? Porque haciendo 3 veces más de trabajo. ¿Sí? El hecho de pasar sentado enfrente de una computadora y no poderme mover, y el hecho de que si me muevo tal vez es al baño o a cocinar o dependiendo de la actividad que nos toque hacer, no salimos del mismo lugar, entonces eso también nos va a generar estrés, ¿sí? Si podemos también igual hacer una charla después sobre el estrés de trabajo, perfecto, porque obviamente cada tema es bastante amplio. Estamos haciendo nada más un pequeño resumen, acoplando todos los temas que hemos podido abarcar dentro de salud mental. 9 formas para disminuir el estrés, súper fácil. Una de las más fáciles, que creo que es reír. Muchas personas dicen, pero ¿cómo me voy a reír? O sea, me voy a reír de la nada. Miren, hay cosas para podernos reír. Ahora han incrementado incluso canales en la televisión, ponen segmentos de comedia, puede usted ver una película de comedia, puede buscar, ahora hasta hay chistes, les están mandando incluso por WhatsApp y me parece chévere porque es una manera de contención que muchas personas hacen, ¿sí? Ahora los famosos memes, perdón la expresión, sí, es una palabra un poquito fea, pero así existen, ¿no? Entonces, es importante también buscar esa parte que nos ayude a generar dopamina, que es un neurotransmisor que nuestro cerebro necesita para poder ir trabajando la parte de también la felicidad, la parte de estabilidad emocional. Eso nos ayuda, el reír nos ayuda un montón. Ahora, una de las cuestiones que se ha realizado en todo el mundo es el uso del mindfulness. ¿Sí? Nosotros en la institución lo manejamos con los enanos desde el inicial de ya nuestro primer año de octavo, hasta los 13 años de edad, nos ha funcionado de una manera muy hermosa, de una manera muy linda. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a trabajar muchas áreas de autoestima, autoconcepto, autoaceptación también, porque lo maneja de diferentes puntos, ¿sí? Entonces nos ha ayudado un montón la parte de mindfulness también, que obviamente es relajación, parte de meditación, parte del vivir el hoy, no el mañana ni el antes, sino el momento, ¿sí? También vamos a ver la parte de respiración. Muchas veces nosotros solo respiramos porque obviamente lo hacemos ya por inercia, es la costumbre, porque nuestro cuerpo necesita respirar, pero no hacemos conciencia de la respiración, que es algo muy importante. El hecho de simplemente darnos unos segundos y hacer consciente nuestra respiración y tomar 2 o 3 segundos para inhalar y luego exhalar, nos va a ayudar un montón. Aparte de que oxigena nuestro cerebro, nos va a traer paz también. Sí, obviamente que hay técnicas para hacer eso. Luego seguirá subiendo tanto en la página de Dermacorpo y de Positive Mind estrategias para que las puedan hacer. Como les decía, es un tema bastante amplio y obviamente por el tiempo es bastante complicado poderlo abordar. Pau, estoy aprendiendo muchísimas cosas hoy. Creo que en la charla de ayer, Soledad Echeverría también nos hablaba un poquito sobre el estiramiento, el ejercicio, todo eso. Entonces, es bien importante esa parte. Y ¿nos puedes explicar un poquito más de esta parte del mindfulness que nos estabas Sí, diciendo? ¿Se puede sí, aplicar en justamente, casa o tiene que ser siempre dirigido? no, mira, hay una facilidad increíble para aprender mindfulness.
hay tutoriales de mindfulness para niños desde los 2 años en adelante. Pueden hacerlo niños, adolescentes, adultos mayores. La idea es todos buscar alternativas, de buscar paz y tranquilidad. El mindfulness en sí se basa en el vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Buscar un tiempo específico para ti, donde te genere paz, donde te genere tranquilidad, y por ende te va a mejorar muchas áreas, te va a dar bienestar y te va a traer incluso una manera mucho más fácil de tomar decisiones, porque cuando nosotros queremos tomar una decisión, hay que cabeza fría, la dicen, ¿verdad? Los abuelitos. Entonces, incluso para tomar una decisión en este proceso, hay que aprender a tranquilizarnos, hay que aprender a estar bien con nosotros mismos, hay que aprender a respirar, como dicen los abuelitos, respire, respire, mijita, respire, y en realidad es así. Hacer conciencia incluso de lo que, no sé, puede haber personas que crean en Dios, en Buda, en quien sea, pero yo pienso que de donde venimos creados para algo importante, y cada parte de nuestro cuerpo cumple una función específica. Aprendamos a valorar cada parte de nuestro cuerpo y su función. Y una de las funciones es el hecho de poder respirar, el hecho de la mañana levantarme y sentir que puedo seguir respirando. Hay que darle gracias a quien ustedes quieran dar gracias, a la vida, al momento, a lo que sea. Es parte también del mindfulness que se aplica. Son varias que se aplican dentro de esas, se pueden fusionar, son parecidas al yoga, pero no es yoga en sí. Ya. Sí, también hay un montón, el yoga es igual hermosísimo, se lo está trabajando. Vi que hay centros aquí especializados en Ambato, en Quito, en Guayaquil, en muchos lados del país especializados. Pueden buscar materiales de personas ecuatorianas, de extranjeros, súper fáciles, desde la parte básica, obviamente, hasta avanzado. Claro, sé que hay hasta aplicativos de yoga también. Sí, exactamente. Otra cosa, entonces, A las apps, aplicaciones. el hecho de ayudarnos a mantenernos en el hoy, el un día a la vez, básicamente sería. Exactamente. Claro, porque eso, el un día a la vez nos disminuye demasiado la ansiedad. Es difícil no pensar en el futuro, pero ayuda muchísimo a la mente. Ajá. Hay una pregunta. Vamos a contestar las preguntas al final, supongo. Sí, al final contestamos las preguntas. Perfecto. Sí, hay unas preguntas. Una cosita que, por favor, las preguntas lo hagan en el Facebook de Dermacorpo, porque si lo hacen en el Facebook de Paola o en el mío, por el momento no tenemos acceso a esas preguntas. Entonces, yo no sé, Pau, si tú tendrás después acceso a tu cuenta en otro monitor que nos puedes decir, pero yo la verdad no tengo acceso, y nos ha pasado ya en los lives anteriores que hay preguntas muy interesantes que no llegamos a contestar porque no nos hacen en la página de Dermacorp. Entonces, solo para especificar eso, que la pregunta, de ser posible, en la página de Dermacorp. Perfecto. Pau, ya para ir concluyendo esto, ¿tienes alguna recomendación que podemos aplicar durante este tiempo? Exactamente. Hay muchas recomendaciones. Bueno, la primera es adoptar una visión ajustada a la realidad, no llevarnos por las cosas que vemos en la televisión muchas veces, por la prensa, como la dicen en la parte de nuestro país, ¿sí? No buscar el alarmismo, que eso también genera ansiedad, genera incertidumbre, y obviamente va a generar otros procesos emocional fuertes, ¿sí? Y que pueden obviamente desencadenar en situaciones que ameriten buscar ya una ayuda profesional, y es importante eso. La segunda que podamos trabajar es evitar la sobreinformación. Vemos que en el WhatsApp, que en el Facebook, en el Twitter, que en muchos lugares, obviamente, estamos sobrecargados. Creo que en este proceso, después de estas 2 últimas semanas, esto ha venido a bajar, porque también comenzó a disminuir como parte de la precaución que estando en psicoeducación en este tiempo, el evitar este tipo de cuestiones de confrontación a este tipo de noticias que obviamente nos van a generar, como te decía, ansiedad, que creo que es una de las cosas más complicadas que estamos teniendo, ¿sí? Planear una rutina diaria es muy importante, desde la mañana hacer un horario de lo que vamos a realizar,
no estar complicados en la mañana, voy a hacer esto, tal, tenemos niños, vamos a planificar de esta manera, voy a tener el teletrabajo, qué hora voy a cocinar, a qué hora voy a hacer esto, voy a hacer tarea con los niños, porque muchas familias están encerrados con sus niños en casa, con sus adolescentes o con sus jóvenes también. Entonces es importante establecer rutinas que nos ayuden a organizarnos de una manera correcta para evitar también situaciones de engorrosas o situaciones conflictivas con los miembros que forman nuestra familia. Otra también es mantener el contacto con nuestros seres queridos. Gracias a Dios la tecnología, buscándola de manera positiva, porque también hay gente que lo usa de manera negativa, nos ha ayudado ahora a permanecer juntos pese a todo. Permanecemos juntos por medios digitales, no dejar de hacerlo. Si tenemos nuestros amigos, sigamos haciendo ese tipo de visitas, aunque sea online, tener siempre esos lazos, sea por teléfono, por la computadora, por donde sea. La idea es que esos lazos no se rompan. Otra de las recomendaciones también es, obviamente, quedarnos en casa, valorar lo que estamos consiguiendo, porque este nos ha traído muchísimas cosas, como les decía, nos ha traído a bajar la velocidad con la que hacíamos las cosas. Antes nos levantábamos, corríamos del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora ya tenemos incluso hasta un poquito más de tiempo. Muchas veces dice, es que no tengo tiempo para comerme esto. Justamente la doctora nutrióloga que estábamos escuchándole el otro día, decía, ahora no hay pretextos para no hacer ejercicio, para no comer sano. Ahora no hay pretextos. Entonces, el hecho de quedarnos en casa nos ha traído cosas muy positivas. Bien, aprendamos a valorar cada cosa positiva que ha venido trayendo. A mantenernos en la actividad física, Julie. Esto nos va a traer también mentalmente muchas cosas positivas, ¿sí? Entonces, hacer una tabla, como decía, igual en este caso, al bodybuilder, sí, que el otro día teníamos, justamente, ella que nos decía, mantener una rutina, hacer una tabla de ejercicios, que nos diga, bueno, hoy hice tal cosa, hice abdominales, hice esto. Entonces eso también nos va a ayudar a generar una rutina positiva dentro de este cambio, ¿sí? Porque antes decíamos, no tengo tiempo para nada, ahora tenemos tiempo de sobra, aunque sí, estamos trabajando muchas personas, pero tenemos un tiempito más por el hecho de que ya no tengo que salir en el auto, ya no tengo que coger el bus, o ya no tengo que hacer muchas hasta trasladarme al trabajo. Entonces, es tiempo de organización. Ok, emplear un tiempo especial para las cosas pendientes, Julie. Hay muchas personas que me incluyo, decía, bueno, pues no he arreglado el closet porque no he logrado tener el tiempo específico para esto. Mira, y te doy un tip muy especial dentro de este tiempo de organización dentro de casa. Solo el hecho de arreglar closet, solo el hecho de arreglar un closet, un closet o un armario, deshacerme de cosas que ya no uso, también emocionalmente hago cambios. Claro. Es como que yo me liberé de algo que no utilizaba, ¿sí? Y si yo lo puedo donar a alguien que lo necesita, porque ahorita hay mucha más gente que la necesita, pues creo que vas a ser bendecido de doble manera. Limpiándote, a la vez estás ayudando a alguien más, ¿sí? Entonces también busquémosle de esa manera la parte positiva. Limpias, generas un nuevo ambiente, mejoras la energía del lugar, ¿sí? Hasta vas a sentirte más libre, más tranquilo. Eso también es una de las pautas que podemos decir esta noche. Disfrutar de la familia. Muchos de nosotros nos quejábamos, sobre todo yo que trabajo en el ámbito educativo también, muchos de los papás decían, es que no tengo tiempo, es que en casa me toca salir de la ciudad, yo trabajo acá, yo trabajo en todo lado. Ha traído esto, la unión de la familia, la unión de todas las personas que obviamente a veces ni siquiera podíamos almorzar juntos. Si nos veíamos era un domingo, si es que ya la casualidad se daba. Ahora ya podemos incluso desayunar. Ahora incluso han salido estos famosos memes que dice, oiga, de tanto tiempo dentro del aislamiento, buena gente ha sido mi mujer, buena gente ha sido. Entonces se están conociendo. Pero también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Esto también ha traído cosas negativas y sí es importante también trabajar esto, que cuando hay personas que no manejan su área emocional y obviamente su inteligencia emocional, va a haber también confrontaciones o enfrentamientos y estamos viendo bastante violencia familiar dentro de casa,
Sí, es importante manejarlo, ¿sí? Si usted, programas del gobierno que están enviándose por medio de los distritos a la parte de educación, también por la parte de la Fiscalía General del Estado, el hecho de la protección, por favor, no duden en eso, ¿ya? Otra cosa, Julie, si hay niños en casa, no dejar que duerman hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque obviamente duermen hasta muy tarde porque se acostaron también. Entonces, el hecho de cambiar esos hábitos, y lo digo también por los adultos, está generando problemas que están causando insomnio. Y según los estudios y según todo lo que yo he estado en estos días también buscando información y trabajando, el hecho de no descansar bien obviamente también genera daños a nivel de nuestro cerebro, ¿no? No vamos a dar al 100% al siguiente día. Sí, claro. Sí, el hecho de no dormir, no descansar, aparte de las ojeras y las arrugas y todo, que tú como dermatóloga lo manejas mejor que yo, sí, se va a ver reflejado en nuestra piel, en todo. Claro, esto del sueño habíamos hablado con Valeria Barona, de la parte de la nutrición. Lo habíamos hablado ayer con Soledad Echeverría, de la parte de la salud física y de los ejercicios físicos, que no vamos a lograr un buen resultado en nuestro cuerpo si no tenemos sueño. O sea, el sueño es una parte importante. Lo habíamos hablado también con Roberto Buenaño, que no teníamos, porque estamos en casa, no íbamos a cambiar nuestra rutina al 100%. Vamos a cambiar, sí, pero siempre tenemos que mantener los horarios. Entonces, durante estas charlas se han venido estos temas que creamos, uno se entrelaza con el otro y a la final cuidamos en general al cuerpo completo. Exactamente. Exactamente, sí, esto es un trabajo completo, ¿sí? Entonces, sí es importante también entender que el hecho de la higiene del sueño, que también es otro tema muy bonito para tratar en otro live, sí, es importante el descansar, porque si no descansamos nos va a traer muchos problemas y pasado un tiempo, y esto obviamente como médicos ustedes también lo manejan, que pasado un tiempo de insomnio, obviamente viene el insomnio crónico. Y eso sí, vamos a ya a tener o amerita ya incluso un tratamiento médico. Y no podemos llegar a exponernos a situaciones así. ¿No? ¿Para qué? Como saben decir, ¿para qué ponernos enfermedad en cuerpo sano? Exactamente. Y tenemos que recordar también que la cuarentena en algún momento se va a acabar y tenemos que estar preparados para volver a nuestra rutina del día a día. Exactamente. Pau, qué importante también fue lo que nos dijiste sobre reconocer las informaciones que hemos tenido durante este tiempo, que al principio fueron un poco más, hubo un poco más de explosión de informaciones, muchas de ellas falsas, que generaban más ansiedad en las personas y es el motivo real por el que decidimos hacer estos lives, para hablar con los expertos y aclarar muchas cosas. Todos estos lives van a estar grabados en la página de Dermacorpo, entonces si alguien se lo perdió, si están un poquito más interesados, nuestro calendario también está allá y se los puede volver a ver. Y todos estos consejos que tú nos estás dando y que todos los profesionales nos dieron, no va a ser solo para la cuarentena, sino es para la vida. Es para mejorar nuestro día. Exactamente. Entonces, creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. Sí, exactamente. Paola, aquí Giovanna me está diciendo, creo que es un poco más un comentario, debemos asumir que no estamos en encierro, sino resguardados, seguros en nuestro hogar. ¿Cómo canalizar ese tema? Bueno, que muy buen punto, exactamente, y me parece algo, y es un pensamiento positivo, dentro de, obviamente me va a generar emociones positivas del hecho de pensar, debemos asumir que no estamos en encierro, sí, debemos comprender, tomar en cuenta lo que estamos viviendo en la realidad y ser flexibles y adaptarnos a lo que estamos viviendo. Y justamente eso es lo que me imagino que Giovanni nos está preguntando. Debemos ser flexibles y adaptarnos a lo que estamos viviendo. Sí, no podemos decir, bueno, no estamos en encierro, porque sí lo estamos. Sí, pero es un encierro, como decir, alguien está dentro de una cárcel privado de su libertad. Podemos salir,
pero obviamente con todas las precauciones. Obviamente amerita el caso, ¿sí? Estamos resguardados, y eso me pareció una palabra muy hermosa, estamos resguardados dentro de nuestros hogares, que son el lugar más hermoso que podemos estar teniendo, y no muchas personas lo tienen. Bueno, ¿cómo canalizamos? Justamente eso, el hecho de entender, comprender, ser flexibles y adaptarnos al proceso. Esa sería la respuesta, Julie, a la final. Entender también que después de esto viene la aceptación, y de esto estamos viviendo, sé cómo cuidarme, sé cómo protegerme a mí y a los míos, y pues bueno, vamos a seguir el proceso hasta que termine, y hasta cuando obviamente podamos salir con la tranquilidad que teníamos antes, aunque obviamente sabemos y comprendemos que no todo es la normalidad. Estos cambios que nos trae este proceso nos van a traer cosas diferentes, pero aquí igual entra esta parte, ser flexibles y adaptarnos a esos cambios. Claro, me parece muy bien y creo que, como tú dijiste, algunas palabras de Yoba son muy ciertas, la verdad. Hay otras preguntas para las personas que tienen insomnio. ¿Algún consejo de algún medicamento casero que se puedan hacer? Bueno, medicamentos caseros, podríamos decirlo así, muchas personas y lo están utilizando, ¿no? A veces dicen, bueno, los remedios de las abuelitas, sí, porque obviamente nosotros los psicólogos no medicamos, y eso es importante, muchos psicólogos lo están haciendo. Ojo con eso, por más psicólogos clínicos que seamos, no podemos, sí, es muy importante, sí. Lo que sí podemos es decirle, bueno, muchas personas aplican los remedios caseros, en este caso de las abuelitas, que se toman leche tibia, y muchas de ellas utilizan eso, que se toman unas gotitas de valeriana, pueden utilizarlo. Justamente también hay este tipo de cosas naturales, ¿sí? Para evitar la ingesta de medicina en el futuro. Obviamente, recuerden que, y no me vas a dejar mentir, Julie, mientras la medicina de cierta u otra manera ayuda en algo, pero te daña en otro lado. Entonces, evitemos eso, trabajemos en lo que es la higiene del sueño, evitar esto. ¿Cómo? Tratando de hacer actividad en el día. Ojo con esto, y algo muy importante, y gracias por la pregunta, que tocar de actividad para que de noche mi cuerpo ya se canse y necesite dormir. Porque no vas a hacer que todo el día pases en la cama mirando televisión o haciendo cosas que obviamente no te generen actividad en el cuerpo. Tu cuerpo no se va a cansar y se va a costar mucho más. Pero si haces actividad, tu cuerpo se mantiene activo, tu cerebro se mantiene activo, el cerebro te va a decir necesito descanso y vas a dormir temprano. Y obviamente te vas a levantar así. No se va a dañar el hábito de acostarte temprano y levantarte temprano, porque eso te va a generar problemas al momento de reintegrarte a tu trabajo. Y eso te va a dar problemas a nivel laboral también. Claro, eso habíamos hablado con Soledad Echeverría justamente ayer, que el ejercicio físico nos iba a ayudar también a tener una mejor calidad del sueño. Exacto. Y otras, yo caseros, la verdad, no sé mucho de remedios caseros, pero sí de ayudar en lo que es el sueño en general, tratar de evitar sustancias antes de dormir o hasta las 6 de la tarde, como mucho azúcar, y dentro del azúcar podemos hablar de las masas también, el café, que a muchas personas le genera insomnio, tratar de tomar mucha agua, porque esto de levantarnos al baño en la mitad de la noche también nos quita el sueño. Otra cosa, siempre utilizar la habitación que vamos a dormir, que sea para dormir, no prender televisiones, el celular, ni nada de eso. Creo que nos ayuda también a lo que es la higiene del sueño. Tratar de, me voy a dormir, apago el celular. No es que me voy a la cama, me quedo viendo el celular, el Facebook y las cosas hasta que me dé sueño. Eso ya está muy mal. También creo que básicamente sería eso. Y otra cosa que recomendamos es mantener los horarios, y que si te dio insomnio a la mitad de la noche, te levantes, vayas a hacer cualquier otra actividad y solamente regreses a tu cama a dormir. Es difícil, pero esas son las medidas de la higiene del sueño que los médicos usualmente recomendamos. Y el ejercicio... Sí, y desconectarnos de todo, de todo. Julie, desconectarnos de todo. El momento que terminamos nuestra rutina en el... Sí sería importante desconectar todo.
como hablábamos con las personas que yo trabajo, desconectemos todo, apaguemos computadoras, celulares, todo lo que tenga que ver con algo que nos quite o nos comience a motivar a evitarnos acostar o temprano. Exacto, Entonces, esos motivadores, bye bye, en la noche se han ido. exacto, no. Y ahora menos que estamos con estas noticias que positivas por un lado, que negativas por el otro, nos quedamos pensando en qué va a ser mañana, otra vez la ansiedad, el estrés, no, tenemos que olvidarnos. Seguimos con más preguntas, Pau, porque tenemos algunas Sí, y el tiempo está volando. exactamente. ¿Cómo recomendarías sobrellevar un ataque de pánico o ansiedad en el caso de no tener un experto cerca? Perfecto. Qué buena pregunta. Muchas personas hablan de ataques de pánico y obviamente los ataques de pánico ahora la mayoría de adolescentes los tienen y muchas personas dicen, esto me sucedió, entonces obviamente hasta comprender que es, obviamente cuando ya llegan a consulta, se dio un ataque de pánico. Entonces, wow, entonces bueno, un ataque de pánico puede ser manejado utilizando técnicas de respiración, justamente lo que les decía anteriormente, técnicas de respiración, donde nosotros trabajemos la parte, porque normalmente cuando un ataque de pánico se presenta en nosotros tenemos hiperventilación y dificultades para mantener el ritmo respiratorio normal. Entonces, básicamente, y una de las mucho más fáciles que podemos trabajar es las técnicas de respiración, el hecho de inhalar, de exhalar, tomando tiempos, ¿sí? Podríamos trabajar eso, concentrarnos en relajar músculos, es algo también muy importante que se puede trabajar. El hecho de soltar primero mis pies, luego mis piernas, luego mi torso, luego mis brazos, la cabeza o comenzar desde arriba, desde donde quieras comenzar, pero podemos también trabajar eso. Reducir los estímulos que me parecen lo más fantástico que podemos hacer. Sí, el hecho mismo del estímulo negativo que me está provocando esto, pues lo quito. ¿Sí? Es como cuando los niños tienen problemas o dificultades de atención. ¿Qué es lo que los psicólogos recomendamos? Quítele todo lo que tenga adelante y quite su atención. En este caso de los ataques podemos utilizar esto. Para reducir los estímulos, quitamos todo lo que obviamente tenemos ahí para bajar los ataques y obviamente reducir la ansiedad. ¿Sí? Y trabajar con los pensamientos, con la pausa de reconocer. Ok, esto me está sucediendo, ¿cómo puedo regular esta emoción? Ok, estoy sintiendo por esto, comprendo lo que me está pasando, pero es lo peor que me puede pasar. ¿Sí? Entonces, ay, Dios mío, el coronavirus, un vecino se murió y me va a llegar a mí también el coronavirus. Entonces, ¿cómo puedo manejarlo? Ok, comprendo que sucedió, pero no necesariamente tiene que pasarme a mí. Ajá. Sí, no necesariamente. Entonces, también ahí hay cómo trabajar las creencias irracionales que normalmente están relacionadas a estas emociones, que obviamente van a generar también este tipo de reflejo de estas, ¿cómo le podríamos decir? Sí, el reflejo de cosas negativas de nosotros. Uh -huh. Creo que todo lo que nos has dicho es muy importante, Pau, esto de concentrarnos en la respiración. Vuelvo también, sé que cuando una persona está en el ataque de pánico es muy difícil ser razonable. Tal vez creo que la respiración nos va a ayudar a distraer la mente o a llevar la mente a otro lugar, sí, a ventilar mejor el cuerpo, a no tener algunos síntomas que vamos a presentar después de tener estos ataques de pánico, ¿no? Calambres, todo eso. Y otra cosa que yo creo que puede ayudar mucho, que la meditación, que bueno, que me enseñaron durante este tiempo, que la meditación, meditar, hay muchas formas de meditar. Tal vez en una persona que está con ataque de pánico y empieza a hacer la ventilación o concentrarse en su respiración, además de eso, lo que podría hacer es empezar a concentrarse en verdad en la respiración. Está entrando el aire por mis fosas nasales, está pasando por la nariz, está yendo a mis vías respiratorias, después del oxígeno se va al resto del cuerpo y concentrarme en eso. Creo que eso es un ejercicio de meditación chiquito, pero que creo que a la final les va a ayudar bastante y con el tiempo la persona lo va a automatizar.
Y cada vez que tienes un Exactamente. ataque de pánico, se puede reflejar en eso, como puede ser cualquier otra cosa, tomarse el vaso de agua y hacer lo mismo, ver, sentir el agua entrando por los labios, la temperatura del agua, todo eso, concentrarse lo máximo posible en eso para tratar de evitar un poquito este ataque de pánico y si puedes reconocer posibles gatillos, que a veces es difícil, pero si podrías tratar de evitar el máximo para que esto no suceda. Esas serían una de Exacto. mis recomendaciones. Tenemos más preguntas. Exactamente. ¿Qué, reco Qué bueno. ¿Qué recomiendas para evitar los conflictos familiares? Bueno, esa es una gran pregunta y realmente creo que son cosas que estamos viviéndolos todos. Nadie está exento de eso, porque obviamente habrán personas que manejan sus emociones y otras que no. Y por más que manejes tus emociones, habrá un momento en que explotes, ¿sí? Entonces ahí vienen los problemas a nivel de familia, a nivel de no concordar algo. Simplemente el hecho de que tú colocaste la almohada mal puede generar un problema porque fue, como tú dices, el gatillo que obviamente generó un problema simplemente por algo pequeño. Es porque obviamente estamos llenándonos de cosas que no expresamos. La comunicación es la base aquí y la comunicación es la base de muchas cosas. Y dentro de la comunicación obviamente también va a haber el respeto, ¿sí? El respeto de las cosas y cómo comprender a la otra persona y también entenderme yo. Sabemos que dentro de nosotros va a haber siempre el enojo. Una, obviamente, mira que vamos a tomar la parte de emociones, pero es saludable. La que no es saludable es la ira, ¿sí? Está bien enojarnos, pero otra cosa es tener iras. Y obviamente hay problemas y es cuando obviamente explotamos y tomamos decisiones incorrectas y generamos problemas mucho más grandes. Es lo que hablábamos hace un momento igual, que es lo que estamos viviendo y se han elevado los índices de violencia familiar. Entonces, la Sí, creo que comunicación, sí. el respeto y expresarnos sin tener que explotar, creo que son la base. Claro, en todo esto que nos dices, Pau, yo creo que la comunicación es súper importante, pero a mí también me gusta ver o recordar que en una familia siempre tienes el ceder con respeto también. Y otra cosa, creo que no tenemos que ver a la familia o al hogar como una competencia. Creo que hay que verlo como si fuese una comunidad, que a la final, si este está en balance, todos vamos a ganar. Y si este está Uh en un -huh. desbalance, todos vamos a perder. Entonces, creo que a veces surgen en el hogar discusiones por problemas que ni siquiera son problemas reales, son cosas tontas, pero se generan por una competencia, por general yo tengo más poder, tal vez. Entonces, creo Sí, que se debe compartir actividades. Tú vi que en tu página decías, si yo cocino, pues tú lavas los platos. Entonces, creo que hay que reconocer ciertas habilidades porque, ok, a mí se me va a quemar toda la comida y toda la casa no va a tener con qué comer, pero yo sé lavar bien los platos, entonces tú cocina y yo lavo. Creo uh que -huh. eso de repartir las tareas del hogar es lo más justo y las personas tienen que hacerlo con gusto, ¿no? Porque como lo vuelvo a decir, es una comunidad y todo el mundo tiene que trabajar por eso. Exactamente, trabajo en equipo. Exactamente. Coordinación completa. Y eso es una de las pruebas que también nos ha puesto esta pandemia. Es una gran prueba el hecho de poder organizarnos como familia, el hecho de buscar alternativas de trabajo en conjunto. También el hecho de hacer que nuestras fuerzas se unan para concretar una actividad, el hecho de mantener limpia la casa, el hecho de dividir responsabilidades, no solo entre adultos, también con nuestros hijos, depende de la edad y hay responsabilidades del tender una cama, el lavar, recoger los platos, de lavar los platos, etc. Entonces, esto también nos ha traído cambio de hábitos, pero de manera positiva. El hecho de la comunicación entra en todo, hasta el hecho de decir yo lavo los platos y tú cocinas, o yo cocino y tú ayúdame a pelar las papas, Exacto. la comunicación hace la comunicación y obviamente el respeto. Exactamente. Vamos, seguimos con las preguntas. En el caso de presentar episodios de depresión agravados por la situación,
Además de acudir al especialista, ¿qué actividades recomendarías para despejar la mente? Una de las cuestiones, si ya hay diagnóstico, según lo que entiendo de la pregunta, depresión agravadas por la situación, además de acudir al especialista, bueno, puede ser, o entendí mal, sí, puede ser que ya personas hayan sido diagnosticadas con depresión, y obviamente deben estar siendo tratadas. Parece que hay retorno, no sé, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok, perfecto, yo escucho acá doble voz. Entonces, es la señal. Ok, hay que entender que hay personas diagnosticadas ya con depresión y obviamente deben seguir bajo el cuidado, aunque sea por medios digitales de sus médicos, en este caso psiquiatras si está ya con medicación y con su psicoterapeuta o con su terapeuta, con su psicólogo para seguir trabajando. Si hay algún tipo de situación donde hay, obviamente, la desesperación, la desesperanza, que es parte de la depresión, necesitan buscar o sea, no puedes estar solo. Cuando ya tienes diagnóstico de depresión, lo más recomendable es que nunca estés solo. ¿Sí? Recién tuvimos una persona, el caso de un niño aquí en el país, Yuli, tú estás allá en Brasil este momento, de un niño, veía en noticias que se había quitado la vida y obviamente ya debe haber tenido, en este caso, síntomas y signos, obviamente, que amitaban el hecho de cuidado del niño, pero muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, muchos de ellos pasan solos. Y una de las cuestiones es si nosotros ya tenemos algo que nos genere el hecho de decir algo le pasa, ojo, hay que estar con eso, ¿sí? Dentro de la prevención de suicidio, hay que tener mucho cuidado. Obviamente, para que una persona llegue a ese punto debe haber habido muchas cosas antes para tomar una decisión fatal, podríamos decirlo así. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto, no dejarlos solos, siempre tenerlos acompañados, siempre estarlos, podríamos decirlo, suena un poco fuerte, pero monitoreando sus estados de ánimo para poder estar pendientes y ver que esa persona esté bien y obviamente veamos en este caso, por nuestro ser querido o nosotros mismos, ¿sí? Si ya vemos que la situación comienza a agravar, por Dios, busquemos ayuda del médico o psiquiatra o del especialista con quien están siendo tratados. Y si usted siente que tiene estos síntomas, signos, etcétera, etcétera, por favor, busque ayuda profesional. No es que, bueno, la vecina me dijo que me compre tal cosa y me tome tal cosa y me voy a tomar. Entonces, busque ayuda profesional. Exacto, y también hay que recordar que muchos médicos, muchos psicólogos están haciendo ahora telemedicina, telepsicoterapia, Paola lo está haciendo también, entonces no hay excusa para no hablar con las personas. Creo que la depresión es un estado de la mente muy difícil, que las personas a veces lo juzgan, no lo entienden, pero creo que es uno de estos. No podemos dejarnos vencer por los pensamientos negativos, como estábamos hablando en este principio de la charla. Creo que también es muy importante lo que hemos venido hablando en los otros días. Para las personas que tienen depresión, no se queden encerrados en el cuarto, no cambien su rutina, hagan una rutina de ejercicios, que eso va a activar muchas hormonas del bien, que nos va a... Neurotransmisores principalmente. Exacto. Entonces, creo que eso es lo básico. Lean un libro, libros de cosas interesantes, cosas buenas, eviten los mensajes negativos y sobre todo creo que la luz del sol ayuda muchísimo también. Entonces, creo que aunque sea abrir las ventanas, todo esto, hablar con las personas va a ayudar muchísimo a la persona que tiene depresión, pero tiene que reconocer que tiene que tener el valor para hacerlo, porque a veces la persona que tiene depresión está tan hundida que no tiene esa fuerza, ese valor para hacerlo. Y sobre todo, si tienes, al contrario, un familiar que está en depresión y tú logras reconocerlo, no lo dejes solo, crea actividades para hacerlo. Valeria nos había dicho algunas opciones para cocinar, para hacer las cosas un poco más divertidas. Apliquen eso también, creo que es bien importante. Entonces, como tú decías, no quedarse solo, buscar al especialista, y estamos dando algunos otros consejos. Tenemos muchísimas preguntas más,
Sí, pero el tiempo es cortito y eso que ya nos fuimos más del tiempo. Vamos, Realmente es un tema bastante amplio. sí, eso es verdad. Vamos a tratar de contestar esta última respecto a las Exacto. emociones negativas, que al final son positivas. ¿Cómo puede una persona superar el miedo de perder su empleo? Hay Ok. muchas personas que han perdido sus empleos por la situación y se encuentran desesperadas. ¿Qué les recomiendas? Bueno, les comento algo, y es algo muy duro, es la realidad que está viviendo nuestro país. Muchos empresarios, muchas a nivel de compañías, de empresas, de incluso de, ¿cómo les podría decir? De empleadores pequeñitos ha tenido que tomar la decisión por el hecho de que obviamente no están generando dinero porque no están vendiendo sus productos o X situación, obviamente de lo que ellos viven, les ha tocado tomar decisiones muy difíciles, ya les digo, muy difíciles, del hecho de despedir a las personas. Y obviamente esto genera no solo problemas despedidos, sino también para quienes los despiden, ¿sí? Entonces, es de lado y lado. Es de lado y lado. No crean que solo el hecho de que, bueno, le tocó le tocó despedir, el que despide no siente, todos estamos sintiendo y ahora con una mayor fuerza. Entonces, obviamente, el perder, decir, bueno, tengo miedo a esto, ¿cómo lo manejo? Lo manejo en el sentido de que debo ver que si yo ya no tengo empleo, buscar una nueva opción, debo buscar una nueva idea de cómo generar dinero para poder, obviamente, pagar mis gastos, pagar mi comida, pagar todo lo que yo necesito. Justamente en Mujeres Ambato, que es una página privada, yo me lleno mucho de orgullo de ver que muchas personas se han puesto a hacer, aunque sea mascarillas de tela con protección interna, se han ideado cosas. Entonces, no necesariamente decir, bueno, me quedé sin empleo y me quedo en mi zona de confort y me acuesto a llorar y no hago. Y como les digo, yo tengo alguien muy importante que es alguien que yo aprecio mucho y valoro mucho, que me decía, yo me levanté de la crisis, ¿sí? He quebrado 2 o 3 veces y de esas 3 veces me levanté. Entonces, esta ocasión, podríamos decirle punto de quiebre, pero es un punto de quiebre que te con más fuerza a buscar ideas, a buscar nuevas proyecciones de cosas. No importa lo que hagas, la idea es que lo hagas. La idea es que busques alternativas donde tú puedas alcanzar los logros. Después de pasar esto, pues volverás a buscar el mismo trabajo que tú tenías, tal vez te vuelvan a contratar o no. Puedes encontrar el mismo trabajo que tú tenías en otro lugar. Y si no, pues mira, creaste algo, te buscaste alternativas y eso te ayudó a crecer personalmente, emocionalmente y económicamente. Así que no hay pretextos para sentarnos a llorar, hay pretextos para levantarnos nuevamente. En esto que nos estás diciendo, creo que regresamos a lo que ya nos habías dicho en la charla de la parte de la resiliencia. Exacto. Y a veces los cambios que nos da la vida, que nos parece que puede ser lo peor, tal vez puede ser el empujoncito que necesitábamos para darnos cuenta que teníamos algún talento, alguna cosa que a la final vaya a ser mejor de lo que teníamos antes. Obviamente, el miedo, porque siempre que vamos a vivir una situación nueva, da miedo, la desesperación de no saber qué va a ser mañana de mí, la ansiedad, todo eso. Entonces, yo creo que todas las personas somos buenas para más de una cosa. Uh-huh. Y Exactamente, tiempo exactamente, Julie. tendríamos que aferrarnos a ese miedo para que nos dé fuerzas y empezar a pensar, a ver, no tengo más esta opción, lo que habíamos hablado. Yo no puedo controlar lo que hace el resto de personas, pero puedo controlar lo que yo voy a hacer con lo que yo tengo. Entonces, creo que aferrarnos a ese miedo para que nos dé suficiente adrenalina para luchar, que es lo que nos está faltando. No tengo esa opción, ¿qué más tiene? Pero estoy segura. Exactamente. La otra pregunta es más o menos casi lo mismo de una situación que pasó. La persona que está preguntando que el dueño de la casa le sacó de la propiedad donde ella vivía porque no logró pagar este mes. ¿Cómo puede ella hacer para mejorar esta situación? Bueno, primero, una pregunta bastante interesante.
Obviamente las leyes fueron muy claras de que no se puede hacer eso. Obviamente todos estamos protegidos también por las leyes y me gustó mucho que se hayan colocado este tipo de protección porque lamentablemente no estamos trabajando, no estamos generando y no vamos a tener esos ingresos para poder pagar, pero debemos buscar medios o métodos para hacerlo. Lamentablemente hay personas que no están respetando esa prórroga de pago, que se lo llamaría así, en realidad debería ser así, como muchos bancos o instituciones financieras lo están haciendo, prórroga para poder pagar. Y yo pienso que de la manera deberían hacer los arrendatarios. Yo sé que todos comemos, pero tratemos de buscar situaciones en las cuales nos podamos ayudar de lado a lado, porque este tiempo también es para eso, para buscar ser solidarios, ¿sí? Aunque sea, no me pudo pagar hoy, tendrá unos 10 o 10 o 20 días, o tal vez deme la mitad, o aunque sea, vaya pagándome poco a poco, buscar alternativas de ayuda, porque ayudo a otras personas y me ayudo a mí también. Yo tengo ese pensamiento y yo pienso que muchas personas también compartirán eso. Ayudando a otras personas me ayudo yo también. Y yo sé que cuando uno ayuda ya sea de corazón por alguien, Dios o en quien creas te devuelve el triple. Exacto, y habría que enfocarnos bien porque a ver si ese fue el tema real sin querer meterme en polémicas, porque lo más seguro es que si él pierde este arrendatario con la situación que tiene el país, el próximo mes no va a tener nadie que pueda pagar también ese arriendo o que pueda solventar este gasto de esta persona que ya no va a estar en la casa. Creo que otra vez regresamos a la parte del diálogo, de la comunidad, que puse el ejemplo de la familia. Creo que esto se extiende a lo que tú acabas de decir, Pau, de la sociedad, de ser solidarios, de saber que todos estamos viviendo la misma situación compleja. Exactamente. En el zapato de la otra persona. Eso es exactamente. La empatía, tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y sentir. Sí, la otra persona obviamente tendrá razón, pero de aquí la comunicación y llegar a un acuerdo. Los acuerdos es también las cosas que nos trae esta pandemia. Aprender a hacer acuerdos en todo sentido, en la casa, en nuestros negocios, en todo, para poder, mira, para poder ganar y ganar, no para poder ganar y perder. Aquí es ganar y ganar, va a la par eso. Y esa es una de las cosas que también nos está trayendo este momento, a traernos aprendizaje, de tener más amor hacia nuestras personas, hacia la gente, hacia nuestro trabajo. Muchos maestros y de las personas con las que yo igual trabajo, tanto anhelamos regresar a las aulas, en ocasiones podríamos decir, ay, qué bestia, qué cansado, Dios mío, es terrible en las mañanas de levantar. Ahora uno anhela poder estar en ese lugar, ahora uno anhela muchas cosas. Entonces, este cambio nos ha traído a aprender a amar lo que hacemos, aprender a amar muchas cosas. Y mira, uno de los ejemplos que tenemos acá justamente con la pregunta anterior, podemos trabajar en nuestros consultorios, pero mira dónde nos encontramos trabajando. Estamos buscando alternativas de trabajo, buscando cómo llevar lo mismo que hacíamos antes, llevarlo aunque sea por métodos digitales y lo estamos haciendo. Podemos encontrar muchas alternativas. Solo está en nosotros, como te decía en la anterior situación que hablábamos, make your choice. Toma la decisión, ¿quieres o sigues? Exacto. Eso es todo. Exactamente, y esto de la solidaridad va desde el tema de ponernos las mascarillas, que estábamos hablando con la doctora Evelyn Sánchez, infectóloga, porque llegamos a decir, el hecho de que tú te pongas la mascarilla no es solo para cuidarte a ti, significa que vas a cuidar al resto, o sea, vas a cuidar a tu sociedad, entonces tienes esa responsabilidad. Entonces, en este tiempo todo recae en lo mismo, en la solidaridad, pensar en la otra persona. Entonces, creo que es eso. Paola, muchísimas gracias. Creo que hemos abarcado todas las preguntas que ha sido posible. Nos extendimos muchísimo en el tema. Es un tema súper interesante. Ya estoy anotando los próximos temas que me acabas de decir sobre el sueño, sobre el estrés en el trabajo. Entonces, creo que te vamos a invitar más frecuente. No se olviden que no están solos, que Paola está haciendo telepsicoterapia. Entonces, pueden comunicarse con ella, las personas que tengan depresión, las personas que no están sabiendo cómo afrontar bien estos nuevos cambios. Comunicación, lo que habíamos hablado. Pao, muchísimas gracias. Espero tenerte pronto aquí con nosotros de nuevo.
Muchísimas gracias, Julie. Y solo quiero decirles algo para despedirme. Primeramente, agradecerte. Muchísimas gracias por la apertura. A todas las personas que nos escuchan, recordemos que cada crisis, sí, cada cambio genera crisis, pero cada crisis trae un gran aprendizaje y una oportunidad para nuestras vidas. Todas las cosas que vengan, así sean lo más negativas y no encontremos una luz en ese túnel oscuro, pongámosle siempre actitud mental positiva. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.